Buenas tardes, mi nombre es Yaimali Páez. En esta oportunidad, dando término al estudio de la materia Proyecto para Trabajo de Grado, decidimos conversar un poco sobre lo que es el capítulo 1 y capítulo 2 de mi proyecto, el cual tiene por título La responsabilidad penal en los casos de homicidio imprudencial y lesiones culposas resultantes de los accidentes de tránsito, centrándose en la actuación del Estado en cuanto a la imposición de responsabilidad penal del implicado en dichos hechos. Viendo un poco la problemática a nivel mundial, tomamos en cuenta que las cifras en los accidentes de tránsito donde resultan heridos o fallecidos es bastante elevada, y el caso de Venezuela pues no se escapa de esta situación, independiente de conocer que los accidentes de tránsito son sucesos fortuitos y que múltiples de ellos pues tienen diferentes razones o es ocasionado por diferentes factores, como por ejemplo desastres naturales, fallas mecánicas. Sin embargo, la mayoría de ellos son resultantes por negligencia o imprudencia del conductor, bien sea por consumo de sustancias alcohólicas o psicotrópicas o uso de algún dispositivo electrónico y otros factores que en su mayoría se deben a imprudencias por parte del conductor. En base a esa problemática, pues decidimos abordar este tipo de tema en el que podamos darle respuesta a familias de víctimas que fallecieron durante los accidentes, o bien sea víctimas que pues tuvieron un accidente en el cual no tuvieron ninguna respuesta por parte del Estado, en la que no hubo ningún tipo de responsabilidad penal para el implicado en el hecho, es decir, para el victimario en el caso de los accidentes. A pesar, como dije, pues de que es un caso fortuito, no es algo que tuvo premeditación por parte del conductor, es bastante alarmante saber que tienen que ver mucho el Estado en cuanto a lo que es la prevención en casos de estos accidentes, y que no están haciendo nada, lo que son las autoridades, el Ministerio Público, para disminuir las cifras de accidentes. Hay algunas personas que están estudiando en otros países como México, Argentina, la posibilidad de utilizar medidas preventivas para disminuir estas cifras, y les ha funcionado, lo que quiere decir que si se presta un poco más de atención en cuanto a las medidas preventivas al momento de conducir, pues pudiéramos disminuir lo que son las cifras en accidentes de tránsito, donde la mayor parte de las víctimas son peatones, no solamente los conductores o personas que van dentro del vehículo. Y una gran cantidad o una mayor cifra tiene que ver o está relacionado con los motorizados. Hoy en día pues hay artículos que podemos conseguir en internet donde nos reflejan que el 74% de estas cifras pertenecen a motorizados que son parte del accidente. Lo que es la educación y la imposición de sanciones pudieran ser elementos que marcarían la diferencia en cuanto a la disminución de los accidentes de tránsito a nivel general. Y obviamente pues la imposición de la responsabilidad por parte del Estado para las personas involucradas dentro del accidente. Al observar todas las estadísticas que pudimos estudiar, que son cifras bastante elevadas en cuanto a lesiones y homicidios, decidimos realizarnos ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la actuación del Estado en cuanto a la responsabilidad penal para el responsable del hecho? Tomando en cuenta todos los datos en los casos de homicidios y lesiones, ¿cómo se aplica el resarcimiento de daños a los familiares de las víctimas? Considerando que de haber lesiones, pues los gastos médicos hospitalarios son bastante elevados, y en el caso pues de la muerte de la víctima, los gastos fúnebres también representan una cifra bastante alta, con la que los familiares tienen que hacerse responsables. ¿Qué medidas se pueden tomar para tomar en cuenta lo que es el impacto psicológico que genera tanto para la víctima como para los familiares en resultantes de los accidentes? Por lo que nos planteamos un objetivo general, que es analizar la responsabilidad penal en los casos de homicidios y lesiones culposas resultantes de estos accidentes de tránsito,
y en la actuación del Estado en cuanto a la imposición de responsabilidad penal para los implicados del hecho. La idea es poder identificar posibles desafíos inconsistentes que nos lleven a las áreas de mejora en esta problemática. Como objetivos específicos tenemos analizar la efectividad de las leyes y políticas del Estado venezolano como tal en la responsabilidad penal para los responsables de los accidentes, evaluar la efectividad de los mecanismos legales y judiciales en Venezuela y analizar la efectividad de las políticas y prácticas penales en Venezuela. Asumiendo lo que es el verdadero problema, pues decidimos abordar esta problemática, este tema, en el que se adoptó un estudio con enfoque cualitativo bajo un paradigma interpretativo respaldado por lo que es la hermenéutica. Igualmente, el estudio se llevó a cabo como una investigación documental en la que se basó en una revisión bibliográfica e interpretativa. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de información, aplicamos algunas como la observación documental, el resumen analítico e histórico, la presentación de resúmenes de texto. Para los métodos y técnicas de la interpretación de información, utilizaremos lo que es el método exegético, la hermenéutica jurídica, análisis lógico y otros. En cuanto a lo que es el capítulo 2, desarrollaremos lo que son los antecedentes y nos enfocaremos en lo que son los accidentes de tránsito, tanto la definición, tipos y el basamento legal. Abordaremos algunos temas como imprudencia, atropellamiento, culpa, de igual manera lo que es el homicidio imprudencial y las lesiones culposas, tomando en cuenta nuestra legislación, nuestro basamento legal tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal y otras leyes que pudieran abordar estos temas, y lo que es la responsabilidad del implicado como tal, donde tomaremos en cuenta la responsabilidad penal y la actuación del Estado como tal en cuanto a este tema. Entonces, básicamente sería lo que trabajaríamos dentro del proyecto, enfocándonos en dar una solución efectiva y ser parte de levantar la voz y ser pioneros en cuanto a este tema que muy pocas veces se toma en cuenta, en los que muchas personas pues están en busca de justicia y el Estado no da una respuesta para ellos, bien sea para las víctimas en cuanto a lesiones o para los familiares que han sufrido una pérdida no solo material, no solo física, sino que también tienen un daño psicológico que no se aborda por parte del Estado. Muchísimas gracias.